Audi renovó a dos productos en un solo nombre. Se trata por un lado del A4 y de su hermano mayor el A5, el cual la marca los mantendrá a ambos como el A5 en adelante, dado que la marca con sus números impares, es decir, el A3, el A5 y el A7 mantendrá motores de combustión, y con sus números pares tendremos el A4, A6 y el A8 mantendrán modelos 100% eléctricos. No me preguntes a quién se le dio esta gran idea. Ahora vamos a ver qué nos trae este nuevo Audi A5. Primero, al igual que pasaba con el antiguo A4, tendremos una versión de Station Wagon y otra de tipo sedán. Empezando por el frente, tendremos ópticas renovadas, donde se podrán equipar hasta 3 opciones de LED. Tendremos la LED convencional, la LED Plus y la LED matriciales. Siguiendo por el frente, podemos destacar unas grandes salidas por los laterales que aumentan su carácter deportivo. Por los lados se destaca ahora retrovisores que van sobre la chapa de la puerta y no en la esquina habitual. También pasaremos de las manillas habituales de las puertas a un agujero que oculta un accionamiento eléctrico mediante un botón. En llantas tendremos desde las 17 hasta las 20 pulgadas como opciones, donde también podremos equipar pinzas en rojos en la versión S5. También depende del equipamiento, las taloneras, la carcasa de los espejos y los bordes de la ventana se pueden equipar en negro o cromados. Donde realmente debemos hacer énfasis es que si lo comparamos con el A4, las dimensiones han crecido, dado que ahora tendremos 4,83 metros de largo, es decir, 700 milímetros más que su predecesor si lo comparamos con el A4. Por detrás hereda algo del A5 y es un portón trasero de tipo fastback, al cual le ayudará sin duda a tener mayor espacio en el maletero. Pero antes de mencionar su capacidad, hablemos de su diseño exterior en la zona trasera, donde un gran monopiloto da vida al cual equipa tecnología OLED. Esto ayuda a que se vea de una gran calidad casi insuperable. Siguiendo por debajo, al menos en los motores de combustión de gasolina tendremos salida de escape de verdad. En el S5 tendrá una doble por cada lado y en la zona central, al menos en el S5, tendremos un difusor que dudo que tenga una función real. En cuanto a suspensión tendremos dos tipos, una de serie que será de tipo deportiva rebajada 20 milímetros y otra adaptativa con la opción de cambiar la dureza. Ahora hablemos de los motores. En su versión más potentes, al menos hasta ahora, será el S5, el cual equipa un V6 de 3 litros turboalimentado con 367 caballos de fuerza y tracción all-wheel drive. Este motor equipa un sistema de hibridación suave donde la marca indica que este sistema está más orientado a ahorrar combustible de forma significativa. Luego de este motor tendremos un 2 litros diésel de 204 caballos de fuerza y tracción delantera, con el mismo sistema de hibridación suave. Por debajo de este mantendremos otro 2 litros turboalimentado pero con potencias entre 150 y 204 caballos de fuerza. Este según se podrá equipar tanto tracción all-wheel drive o solo tracción delantera. Estos dos últimos no tendrán sistema de hibridación. Más adelante la marca indica que llegará una versión híbrida enchufable con potencias entre 295 y 360 caballos de fuerza, usando el motor 2 litros turboalimentado. También tendremos una versión RC5, pero no se han revelado detalles de sus motorizaciones ni de cuándo lo veremos. Ahora, por dentro empezamos a hablar de las capacidades del maletero. Al menos en el sedán tendremos 445 litros y para el Station Wagon tendremos 484 litros, es decir, casi 40 litros más por la versión Combi. Dentro del maletero tendremos una cortina de accionamiento automático al abrir el maletero. Siguiendo al puesto de conducción veremos mucho de lo que vimos en el Q6, donde primero en la puerta del conductor tendremos un mando donde podremos controlar las luces de conducción como también la memoria de los asientos. En el salpicadero lo que apareciera una sola pantalla dirigida al conductor, pero que realmente son dos. Por un lado tendremos el instrumento digital de 12,3 pulgadas y otra de 14,5 pulgadas que da vida al infoentretenimiento. También se puede equipar una tercera pantalla para el ocupante que al momento que el vehículo esté andando, el conductor no podrá verla para evitar distracciones. El sistema que equipa el infoentretenimiento es el Android Automobile de Google, que ayuda a hacer más fluida la experiencia del usuario. La consola central inferior está muy recargada de piano black, lo cual de seguro le pasará factura al tiempo. La calidad en general del habitáculo se siente muy buena. Audi asegura que quiere mejorar el nivel premium que entrega este modelo, capaz queriendo también insertarlo en un segmento superior dentro de los premios. En la parte trasera, pese a ser un modelo de grandes dimensiones, no se transmite tanto para los ocupantes traseros,
para ciertas personas altas quizás entre justa. Adicional, hay que mencionar que esta parte trasera tiene un tercer climatizador con también asientos calefactados. Los precios, al menos de entrada, son de 45.000 euros. Por ahora el Station Wagon solo se ofrecerá en Europa y en Estados Unidos solo se ofrecerá el sedán. Y otro modelo que no puedes perderte es el Q5, el cual le hice un review. Pincha acá y anda a verlo.